Una semana antes de mi boda, mi familia me dijo que mi hermana había quedado embarazada de mi prometido y que se casarían. Me dijeron que debía salir de sus vidas. Estuve separada de mi familia por 2 años, pero después mi mamá apareció en mi puerta con un niño, pidiéndome que le mostrara misericordia a mi hermana y que la cuidara, porque al final de cuentas, es mi sangre. Para dar un poco de contexto, yo había estado con mi ex, Rob, durante 3 años cuando nos comprometimos. Y fue cuando él decidió empezar a engañarme con mi hermana. Mi hermana, Nora, es 2 años menor que yo y siempre fue muy celosa. Cualquier cosa que yo quería, ella siempre quería lo mismo, y la mayoría de las veces conseguía lo que quería. Nuestros padres la consentían mucho mientras crecía, y supongo que por eso se volvió tan malcriada e insegura. No me molestaba tanto que ella siempre saliera con la suya, pero me ponía de los nervios que imitara todo lo que yo hacía, y luego fingiera que yo la estaba copiando. Cada vez que pasaba esto, mis padres intervenían y me pedían que dejara pasar esas cosas, porque eran tonterías y yo debía ser la persona más madura. Pero honestamente, ya estaba cansada de ser la más madura todo el tiempo, solo porque era mayor. Eventualmente, mi relación con mi hermana se volvió muy amarga. Estaba feliz de irme a la universidad, porque eso significaba que ya no tendría que quedarme en la misma casa que ellos. Fue en la universidad donde conocí a Rob, y nos hicimos amigos. Él fue quien me invitó a salir, después de casi 2 años de habernos enamorado, pero nunca dimos el siguiente paso, porque teníamos demasiado miedo de arruinar nuestra amistad, pero supongo que cuando nos graduamos, Rob se armó de valor para finalmente pedirme salir, y yo dije que sí, lo cual probablemente fue el mayor error de mi vida. Después de salir durante 3 años, decidió pedirme que me casara con él, y una vez más, dije que sí. Ya habíamos conocido a las familias del uno al otro para entonces, pero como yo no era muy cercana a mi familia, él solo había conocido a mis padres unas cuantas veces. Sin embargo, después de que nos comprometimos, hubo muchos momentos en los que conoció más a mi familia, incluida Nora. Realmente nunca sospeché nada, porque cuando estábamos juntos, Rob nunca me dio una razón para dudar de él. Parecía bastante enamorado de mí y yo lo amaba tanto que incluso pensar que me terminaría engañando con Nora me parecía demasiado improbable. Ahora, mirando hacia atrás, supongo que fue un muy buen actor y hizo un trabajo fantástico al convencerme de que no pasaba nada, cuando en realidad él y Nora ya habían comenzado a coquetear a mis espaldas un par de semanas después de nuestro compromiso. Por supuesto, Nora había sido quien inició todo. Lo sé con certeza porque ella misma lo confesó, y Rob se reprimió durante aproximadamente un mes antes de finalmente comenzar a responder a sus insinuaciones. Desafortunadamente, cuando me enteré de todo esto, solo quedaba una semana para mi boda. La única razón por la que decidieron contarme que habían comenzado a tener un romance fue porque Nora había logrado que Rob la dejara embarazada, y cuando me lo contaron, ella ya tenía aproximadamente 9 semanas de embarazo. Todo el mundo lo sabía antes que yo, y por eso habían convocado una reunión familiar una semana antes de mi boda. Pensé que sería una sorpresa para mí o algo así, pero ese día salí de esa reunión llorando. Han pasado 2 años desde entonces, pero sigue siendo el peor día de mi vida. Estaban mis padres, los padres de Rob, y por supuesto, Rob y Nora también estaban allí. Me sentaron y me dijeron que un par de semanas después de mi compromiso, Nora se había acercado a Rob y había comenzado a coquetear con él, y al principio, él no había respondido, pero poco a poco, comenzó a simpatizar con ella porque era divertida y algo linda. Pensaron que solo era un poco de coqueteo inofensivo, y al principio solo estaban bromeando, así que parecía una broma. Pero antes de que se dieran cuenta, habían comenzado a enamorarse. Nora me dijo que solo había comenzado a coquetear con él porque quería vengarse de mí, pero aparentemente, según ella, no tenía ninguna intención real de arruinar nuestra relación o enamorarse de mi prometido. Y en cuanto a Rob, su excusa era que simplemente comenzó a pensar en la vida después del matrimonio, y esta era su manera de aliviar el estrés por la próxima boda y esas cosas. Ambos tenían excusas bastante tontas, y definitivamente no creí lo que Nora decía, acerca de que no tenía ninguna intención de arruinarme. La conclusión era que mi prometido me había engañado con mi hermana, y ahora Nora estaba embarazada de mi bebé. No solo eso, sino que también estaban enamorados el uno del otro y querían casarse. Por eso se lo habían contado a sus padres, y se había convocado la reunión familiar para que yo pudiera estar informada. Ya todo estaba decidido, solo querían hacérmelo saber, y no es como si yo pudiera hacer algo en ese momento, así que simplemente tuve que lidiar con eso.
A las familias les habían dicho la verdad una semana antes que a mí, 2 semanas después de que Nora y Rob descubrieran que ella estaba embarazada, y todos habían discutido la forma de abordar esto en el futuro. Al final, llegaron a la conclusión de que yo tenía que lidiar con eso, porque obviamente Rob ya no podía casarse conmigo. Comenzaron a disculparse, pero fue entonces cuando decidí que ya había tenido suficiente. Hasta ese momento había estado sentada en silencio porque no podía creer lo que estaba escuchando, pero cuando me di cuenta de que todos me estaban diciendo la verdad y que esto realmente estaba pasando, perdí el control y comencé a gritarles a todos. Estaba realmente frustrada, en shock y confundida, y todo salió de golpe. Sobre todo, estaba enojada con Rob y Nora porque ellos eran los principales culpables aquí. Después de ese día, cuando todo se vino abajo, me aislé completamente. Perdí mi trabajo, mis amigos ya no sabían cómo manejarme, y, sinceramente, no me importaba estar en contacto con nadie. Pasé 2 años reconstruyéndome lentamente, tratando de rehacer mi vida lejos de todo lo que me recordara a Rob, Nora o a mis padres. Empecé terapia para enfocarme en mí misma y comencé a construir una nueva vida. Luego, una mañana cualquiera, mi mamá apareció en mi puerta con un niño de alrededor de 1 año y medio en brazos, pidiéndome que le ayudara a cuidarlo. Según ella, Nora estaba luchando con la gran historia de amor que ella y Rob creían que tenían, pero no soportaron la realidad de criar a un niño y construir una vida juntos. Rob se fue unos meses después de que naciera el bebé, huyendo de sus responsabilidades como padre y dejando a Nora sola. Por supuesto, mis padres hicieron todo lo que pudieron para apoyarla, pero la verdad es que mi hermana malcriada no tenía idea de cómo cuidar a un niño, y mucho menos de cómo mantenerse sola sin depender de los demás. Mi mamá, como siempre, trató de manipular mis emociones, diciéndome que Nora lo sentía mucho, que la niña no tenía la culpa, y que esperaba que yo le mostrara misericordia. Me pedía que aceptara un papel que ellos habían decidido para mí hace 2 años sin siquiera consultarme. «Es tu sangre, hija», seguía repitiendo con la voz quebrada mientras sostenía al niño. «Necesitas ayudar, piensa en Nora, está desesperada». Miré esa escena con una mezcla de incredulidad y enojo. Mi mamá estaba allí, tratando de echarme toda la responsabilidad de la situación, como si yo fuera la única solución a los problemas que Nora había creado ella misma, como si fuera mi deber acoger a un niño que, para mí, simbolizaba traición y abandono. En ese momento, salió todo el rencor que había estado guardando durante años. Miré a mi mamá directamente a los ojos y dejé salir todo lo que se había quedado atascado en mi garganta. ¿Esperas que te ayude después de todo lo que me hiciste? Literalmente me empujaron fuera de sus vidas para que Nora pudiera tener lo que quería. Eligieron su lado y ahora que su vida no es el cuento de hadas que esperaba, ¿piensan que yo debería arreglar todo? ¿No tienen vergüenza? Mi mamá se sorprendió mucho por mi reacción, intenté hablar, pero no la dejé. Continué sin darle la oportunidad de defenderse. Tomaste tus decisiones, ahora lidia con ellas. Yo traté de seguir adelante y reconstruir mi vida, y solo apareciste ahora porque te diste cuenta de que ya no te necesito. No voy a ayudar. No voy a cuidar a su hijo. Él no es mi problema. Y, de paso, dile a Nora que si quiere ser madre, es hora de crecer y asumir responsabilidades. Y si no puede, que vaya tras Rob, ya que se amaban tanto. Mi madre empezó a llorar, pero para mí esas lágrimas no significaban nada. Era el mismo drama que había visto toda mi vida cada vez que las cosas no salían como ella quería. Murmuró algo acerca de que yo era cruel, pero, honestamente, ya no me importaba lo que pensara de mí. Le cerré la puerta en la cara sin mirar atrás, dejándola lidiar con su propio dolor, tal como yo tuve que lidiar con el mío. En los días siguientes, escuché de conocidos que Nora estaba empeorando aún más. Rob, por otro lado, se había mudado a otra ciudad, viviendo una vida completamente nueva. Según los rumores, ya estaba en otra relación, ignorando por completo la existencia de su propia hija. Nora, sin saber cómo manejar el rechazo de Rob y el hecho de que yo no estaba dispuesta a ser su salvavidas, terminó mudándose de nuevo con mis padres, donde continuó siendo el centro de atención, pero ahora con una carga de problemas que nunca supo cómo enfrentar. Un día, mientras salía del trabajo, me encontré con un viejo amigo que también conocía a Rob. Ella me dijo, sin filtro, que Rob había perdido su trabajo y que su nueva relación tampoco iba bien. Escuché eso, seguía quejándose de lo difícil que era la vida y de que las mujeres solo le traían problemas, sin darse cuenta de que él mismo era la causa principal de todas sus desgracias.
Parecía que la vida finalmente le estaba pasando factura. Nora, mientras tanto, seguía diciendo que las cosas no eran justas, sin admitir nunca que ella había cavado su propia tumba. Escuché que empezó a hacer videos en línea, tratando de vender una imagen de superación personal y lucha, como si la vida hubiera sido cruel con ella sin motivo. Por supuesto, convenientemente omitía toda la historia de su romance con Rob y cómo ambos traicionaron mi confianza. Eso me hizo reír, pero también me dejó un sabor amargo porque, de una forma u otra, ella seguía viviendo en un mundo de ilusiones. Yo, en cambio, me sentía libre por primera vez en mucho tiempo. Por primera vez, no cargaba con el peso de las expectativas de mi familia ni con la responsabilidad de ser la mayor y más madura. Me enfoqué en vivir mi vida como yo quería, sin mirar atrás. Adopté un perro, hice nuevos amigos, volví a pintar y comencé a planear un viaje alrededor del mundo, algo que siempre había soñado pero nunca había tenido el valor de hacer. Aunque todavía sentía rabia y dolor por todo lo que había pasado, también experimenté algo que nunca pensé que sentiría: alivio. Alivio de haber dejado de ser la sombra de Nora y de haber encontrado mi propio camino. No fue un final feliz en el sentido tradicional, pero para mí fue la mejor forma de vivir la venganza, seguir adelante mientras ellos se ahogaban en las consecuencias de sus propios actos. Después de negarme a ayudar a mi mamá con la situación de Nora, me dediqué a mis planes y sueños que había pospuesto por tanto tiempo. En ese proceso, descubrí que mi pasión por la pintura, que alguna vez había sido solo un simple pasatiempo, se convirtió en algo mucho más importante. Comencé a florecer de maneras que nunca imaginé posibles. Abrí una pequeña galería en línea para mostrar mi trabajo, y para mi sorpresa, las ventas comenzaron a crecer rápidamente. Poco a poco, lo que empezó como una terapia personal se convirtió en una fuente sólida de ingresos. El reconocimiento no tardó en llegar, y mi arte empezó a exhibirse en algunas galerías locales. Con este éxito, finalmente cumplí mi sueño de viajar por el mundo. Mi primera parada fue París, la ciudad de los artistas, donde pasé semanas llenándome de inspiración en las calles y museos, viviendo la vida que siempre había soñado. Después, me mudé a la Toscana, donde alquilé una pequeña casa en el campo por unos meses. Me dediqué a pintar paisajes y a explorar lo que cada nueva ciudad tenía para ofrecer. Era una vida que nunca pensé que sería posible para mí, especialmente después de todo lo que pasó con Rob y Nora. Mientras sus vidas seguían desmoronándose, yo mantuve un contacto mínimo con algunas personas de mi antigua ciudad. De vez en cuando me llegaban historias sobre ellos. Aparentemente, Rob no lograba mantener un trabajo estable y se estaba hundiendo cada vez más en deudas. Nora, por su parte, todavía vivía con mis padres, quejándose de la falta de oportunidades y de lo injusta que había sido la vida con ella. Intentó conseguir trabajos temporales, pero nada parecía funcionar. Entre quejas en redes sociales, intentaba presentarse como alguien que superaba adversidades, pero quienes la conocían bien sabían que todo era pura fachada. Luego llegó el momento en que empezaron a pedirme dinero. Primero fue mi madre, tratando de ser sutil, mencionando lo difíciles que estaban las cosas en casa y lo mucho que agradecerían cualquier ayuda. Después, Nora comenzó a enviarme mensajes directamente, diciendo que se arrepentía de lo que había hecho y que solo necesitaba un poco de ayuda para encarrilar su vida. Incluso Rob apareció, aunque de manera más discreta, enviándome un mensaje inesperado en el que decía que quería hablar y resolver las cosas del pasado. Sabía que todos estos intentos no eran más que una manera de interesarse por mi dinero, no un verdadero deseo de redimirse o reconectarse conmigo. A ellos nunca les importó realmente cómo me sentí cuando todo pasó, y ahora que estaban luchando, de repente yo era su solución fácil. Pero ya no era la misma persona que solía ser, esa que siempre ponía las necesidades de los demás por encima de las suyas, que cedía a sus peticiones. Esa versión de mí que ellos conocían había desaparecido hace mucho tiempo, junto con los días en que lloré por ellos. En lugar de dejar que me arrastraran de nuevo a sus intentos de manipulación, hice algo que debía haber hecho hace mucho tiempo: los bloqueé a todos. A mi madre, a Nora e incluso a Rob. Corté el último hilo que todavía me conectaba con ellos. Fue un acto que me trajo un alivio inmediato, una sensación de libertad que nunca antes había experimentado. Era como si, finalmente, hubiera salido de su sombra y comenzado a vivir completamente para mí. Mi vida siguió prosperando. Continué viajando y explorando nuevos lugares, siempre con mi leal perro a mi lado, quien se convirtió en mi compañero en todas mis aventuras. Mis pinturas ganaron aún más reconocimiento,
y mi galería en línea comenzó a atraer compradores internacionales. Con cada nuevo destino que visité, me sentí más y más alejada de ese doloroso pasado. Descubrí nuevas culturas, hice amigos de diferentes partes del mundo y, lo más importante, me reconecté conmigo misma. Por un amigo en común me enteré de que Nora y Rob estaban más perdidos que nunca. Me dijeron que mis padres ya no podían mantener a Nora y que Rob enfrentaba problemas legales por sus deudas. Ambos estaban atrapados en un ciclo interminable de luchas cada vez más desesperadas. Irónicamente, me di cuenta de que, a pesar de todo el dolor que me causaron, nunca aprendieron a enfrentar las consecuencias de sus acciones, de sus propias elecciones. La diferencia ahora era que estaba demasiado lejos para preocuparme. Mi vida estaba avanzando, y yo estaba decidida a disfrutar cada minuto de este nuevo capítulo. Aprendí a no sentir lástima por quienes eligen su propio camino, incluso cuando eso significa que tendrán que enfrentar sus propias caídas. La verdad es que, después de tanto dolor, fue liberador saber que, finalmente, yo era la única responsable de mi destino, y que sus decisiones ya no tenían ningún impacto en mí. Así que me permití sonreír por las mañanas al despertar con el sol brillando a través de la ventana en una nueva ciudad, sonreír mientras pintaba en un café junto a un canal en Ámsterdam, y sonreír al pensar que, de todas las versiones posibles de mi vida, había elegido la más feliz para mí. Mientras tanto, Nora, Rob y todos los que intentaron derribarme se quedaron atrás, exactamente donde merecían estar. En los últimos años, después de ese periodo tumultuoso, mi vida dio un giro aún mayor. Durante uno de mis viajes alrededor del mundo conocí a alguien especial. Su nombre era Daniel, y nos encontramos por casualidad en una exposición de arte en Lisboa. Era arquitecto y apasionado por su trabajo. Nuestras conversaciones fluían como si nos conociéramos de toda la vida. Lo que empezó como una amistad entre dos almas que amaban el arte y la arquitectura pronto se convirtió en algo más profundo. Daniel no solo apoyó mi viaje artístico, sino que también me ayudó a creer en el amor otra vez. Respetó mi pasado y nunca intentó apresurarme ni presionarme para nada que no estuviera lista para hacer. En lugar de eso, caminó a mi lado, paciente y firme. Poco a poco, me encontré enamorándome de él otra vez. Así que, cuando me propuso matrimonio en una pequeña playa, al atardecer, dije que sí sin dudarlo. Nos casamos en una ceremonia íntima, rodeados solo de unos pocos amigos cercanos y personas nuevas que se habían convertido en mi familia a lo largo de los años. No invité a nadie de mi pasado. Ese momento era solo para Daniel y para mí, libre de cualquier carga antigua. Ese día me sentí como si finalmente hubiera encontrado la pieza que tanto había buscado, y con él comencé un nuevo capítulo en mi vida. Un capítulo que era completamente mío, lejos de las sombras de Nora, Rob e incluso de mis padres. A medida que seguía adelante, escuché, a través de conocidos, que Rob y Nora no habían tenido tanta suerte. Ese gran romance que comenzó con la traición se desmoronó poco después de que corté los lazos con ellos. El desgaste diario, combinado con la presión de criar a un hijo y las expectativas no cumplidas, rápidamente destruyó la ilusión de felicidad que habían construido. Rob, incapaz de manejar las dificultades y las responsabilidades de la paternidad, dejó a Nora y al niño atrás. Intentó comenzar de nuevo en otro lugar, pero las cosas no salieron como él planeaba. Sin un trabajo estable y con deudas crecientes, Rob se encontró en serios problemas. Por otro lado, Nora, que siempre había dependido de otros para resolver sus problemas, se encontró completamente sola. Desesperada por salir adelante con su hijo, decidió demandar a Rob por manutención. La demanda se prolongó durante meses, y los pocos amigos en común que todavía tenía me mantuvieron al tanto de los detalles, que sonaban como algo sacado de una telenovela. Finalmente, el tribunal falló a favor de Nora, y a Rob se le ordenó pagar la manutención del niño. Esto solo lo enfureció más, pues siempre había culpado a Nora de todo lo que había salido mal en su vida. Irónicamente, Rob incluso intentó apelar ante el tribunal, pidiendo una reducción en los pagos, alegando que su situación financiera era insostenible. Los dos estaban aún más enredados en batallas legales, lanzándose acusaciones y culpándose mutuamente por el colapso de todo. Cada vez que me enteraba del caos que se estaba desarrollando, no sentía ninguna lástima. Al contrario, sentía alivio, casi una confirmación de que, al final, la vida tiene su manera de darle a cada quien lo que merece. No tuve que buscar venganza, exponer sus mentiras ni exigir justicia. La vida lo hizo por mí, lenta y dolorosamente para ellos,
pero para mí fue un recordatorio de que algunas personas simplemente cosechan lo que siembran. Mientras Rob luchaba por no meterse en más problemas y Nora intentaba sobrevivir a la realidad que había creado, yo estaba viviendo una vida que nunca hubiera imaginado, ni siquiera en mis mejores sueños. Daniel y yo compramos una casa en un pequeño pueblo costero. Allí abrí mi propio estudio de arte, y él montó su firma de arquitectura. Pasábamos nuestras mañanas juntos, caminando por la playa con nuestro perro, mientras yo me sentía más ligera que nunca. Un día, mientras estábamos sentados en nuestro porche viendo la puesta de sol, Daniel tomó mi mano y dijo que quería comenzar una familia. Algo que alguna vez pensé que nunca podría querer o creer posible volvió a mi vida, y sentí una alegría inmensa al poder decir que sí. Yo también quería eso. Allí, rodeada de paz y del amor que habíamos construido, me di cuenta de que mi felicidad era la prueba más grande de que había vencido. Que todo el dolor que había soportado se había transformado en fortaleza y en una vida mejor. Mientras tanto, Nora y Rob permanecieron atrapados en el ciclo que eligieron para sí mismos, enfrentándose a las consecuencias de sus acciones. Y, en cierto modo, la mejor venganza que pude tener fue esta, mi completa felicidad, mientras ellos lidiaban con sus propias miserias. Después de todo, la vida tiene una forma peculiar de arreglar las cosas, aunque lleve tiempo. Con cada nuevo día que despertaba al lado de Daniel, supe que había tomado la mejor decisión al seguir adelante sin mirar atrás.